Bibles to the book of Genesis. Y vamos a estar, para terminar esta serie de Génesis, pequeña serie de Génesis, vamos a estar en el capítulo 3. So if you can open your Bibles to Genesis chapter 3. ¿Cómo está la suegra Miriam? ¿Bien, bien? ¿O extraña a la nena? ¿Extraña a la nena? Ya te van a cargar con nietos y todo, y ahí vas otra vez, más nietos, más cosas, entonces te va a ir extrañada ahí y vas a estar bien. ¿Tienen todos Génesis 3? Genesis chapter 3. Les dije el domingo pasado que el mensaje era en dos partes, ¿verdad? Last Sunday I told you that the message was it consisted of 2 parts. Así que hoy continuamos con el capítulo 3 a partir del versículo 7. So we continue with the same message as last week, but it's the second half from verse 7. Ahora son bastantes versículos. Many verses that we have. Del 7 al final, al 24, son muchos versículos. So from verse 7 to verse 24, many verses. Déjenme simplemente que juntos leamos el versículo 15 del capítulo 3. So if you can all read, follow along the reading, verse 15, Para tenerlo como base. to have it as a base. Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Cuando empezamos a hablar de Génesis, When we began speaking of Genesis, con la intención de tocar temas importantes, porque ahí está el principio de todo, with the intention of speaking about important themes, which first of all is the beginning of all things, siempre nos vamos a quedar con la sensación de poco, porque Génesis habla mucho más de lo que hemos dicho. it will always have the feeling of wanting more about Genesis because it is such a wide topic. Entonces, a grandes rasgos hemos visto quién es el creador de todas las cosas. So by taking large steps through the Genesis, we've seen who the Creator is. ¿Cuál es la imagen de Dios en el ser humano? What is the image of God in man? Vimos la misión que tenemos como seres humanos. We saw the mission that we have as human beings. Y también, aunque no mucho, pero vimos la responsabilidad humana Not too much of it, but we saw also the human responsibility que Dios nos da sobre lo creado. that God gives us through His creation. Y también la responsabilidad al elegir entre aquellos dos árboles que estaban en el huerto, And then the responsibility by choosing between the 2 trees that are in the garden, que sencillamente podían representar vida por un lado y muerte por la otra. which on the one hand represented life on the one and then death on the other. Porque estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, So we have the tree of the knowledge of good and evil, que si al comerlo era muerte. that by eating of that tree, the fruit of the tree, you would die. Y después estaba el árbol de la vida, el árbol que sencillamente daba vida. And then you have the tree of life, which just gave life. Y representaban esos dos caminos, el camino del bien, el camino de la vida y el camino de la muerte. And it represented the both ways in life, which is the way of death and the way of life. Y como límite, la obediencia. And as a limit, as a boundary, you have obedience. No lo comas porque si comes de ese árbol vas a morir. Don't eat from that fruit of the tree, because if you eat of it, you will surely die. Y llegamos al punto donde vimos que Satanás, tomando a la serpiente, tiene una conversación con Eva. We saw how Satan, taking a possession of the serpent, begins to talk with Eve. Y Eva cedió a la tentación And Eve gave in to the y temptation. también dio de comer al hombre. And then she ate and gave Adam from the same fruit. Hasta ese momento Until then, todo era perfecto, everything was perfect. todo era bueno, Everything was good. había de todo, It was everything. no había necesidad de nada. No need of anything. Dios había puesto al ser humano como un mayordomo de la creación. God had put Adam and Eve as owners, as they owned the land where they were living, Eden. Con una única cosa que no se podía hacer: But there was only one thing they were not allowed to do. no comer de aquel árbol. They weren't supposed to eat from that tree. Pero a partir de ahora,
from now on, el ser humano va a empezar a vivir en un mundo totalmente maldito por el pecado. human beings from that moment on began to live in a cursed world. Y este pasaje que nos queda del capítulo 3 de Génesis And this passage that we have here in chapter 3 of Genesis va a revelar tres cosas importantes will reveal three important things. a través de lo que Dios tiene que hacer por causa del pecado. But what God has to do because of sin. Y cuando digo tiene que hacer, no estoy diciendo que Dios actúa por causa del pecado, estoy diciendo que el pasaje nos revela lo que Dios hace. I'm not saying that God has to act because there was sin, but what I'm saying is that the passage revealed what God did because of sin. Y lo primero que Dios hace ante un ser humano pecador And the first thing that He does in this human fallenness es que Dios busca al pecador. is that God goes out looking for the sinner. Dios es el que busca God is the one looking y for him. busca a un ser humano caído. And He's searching for a fallen human being. Fíjense el versículo 7. Look at verse 7. Acaban de desobedecer a Dios. They just finished disobeying God. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Then the eyes of both of them were opened, y conocieron que estaban desnudos. and they knew that they were naked. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. La promesa de Dios se acaba de cumplir. The promise of God was just fulfilled. Si comían de ese fruto morían. If they ate from the tree, from the fruit of the tree, they were going to die. Y ahora, a través de la tentación, el ser humano cae. And through temptation, they fell into it. Y como primera consecuencia, se dan cuenta de que están desnudos And so the first result of this disobedience is that they realize they're naked y mueren. and they die. Porque conocieron que estaban desnudos y empiezan a vivir en una muerte. And so they knew that they were naked and began to live in death. No, Dios no encontró dos cadáveres en el Edén. God didn't find two dead corpses on the floor there. Dios se encontró de vuelta con Adán y Eva, God met up again with Adam and Eve, pero sufriendo la muerte más penosa en la historia de la humanidad. but suffering the death which is the most harmful death that, in the history of humanity. Porque a partir de ahora el ser humano está separado de Dios. Because from right then and on, humanity is separated from God. Y esa es la muerte más difícil que puede soportar la humanidad. That is the greatest death that humanity can take. No hay cómo reconciliarse con Dios humanamente hablando. There's no way of reconciliation between humanity and God now. Porque la muerte consiste en la separación de Dios. Because death consists of the separation of God. Y la Biblia dice que eso lo heredamos. And the Bible says that we inherit that. Porque nacemos con eso encima en nuestro ser. Because we are born in a sinful state. Y por eso Pablo nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. That's why Paul says that we are dead in sins and transgressions. Y esto es una figura de lo que pasó en Génesis. And this is a picture of what happened in Genesis. Pablo tampoco está diciendo que la gente está muerta literalmente. Paul is not saying that people are literally on the floor dead. Pablo está diciendo la gente no tiene cómo conectarse con Dios, cómo tener comunión con su Creador. What Paul is saying is that people are dead spiritually, that they have no connection with their Creator. Dios sale a buscar a ese ser humano. And so God comes out to look for the fallen. They're dead. Dios sale a buscar a ese ser humano que intenta cubrir su pecado. He comes out looking for this human being who tries to cover up their sin. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando tuvieron el conocimiento del bien y del mal? What did Adam and Eve do when they had the knowledge of good and evil? Se miraron. They looked at Y themselves empezaron a darse cuenta que no estaban desnudos. and they realized that they were naked. ¿Y qué hicieron? What did they do? Tomaron hojas, las cosieron y se trataron de cubrir. They grabbed fig leaves, sewed them, and tried to cover themselves. Intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera. They tried covering their sinfulness with fig trees. Y encontramos el primer evento donde el humano intenta cubrir el pecado con esfuerzo humano. And so this is the first human effort to try to cover up their sinfulness with their own efforts. Y cuando nos dice que se dieron cuenta, que conocieron que estaban desnudos, And when it says there that they realized that they were naked, esto es más profundo que la parte física. this is more profound than just being physically naked. Lo que se dieron cuenta es que, porque la palabra desnudo quiere decir nada que esconder. Me estoy entreverando las palabras. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos físicamente, está mostrando que estaban escondiendo también algo.
when they realized that they were physically naked, they realized that they were hiding something. Porque el pecado hace que vivamos de una manera Because sin makes you live in such que a haya way siempre algo escondido. that there's always something to hide. Entonces ahora tienen que cubrirse. So now they have to cover themselves. Dios sale a buscar a ese ser humano God goes out searching for que these quiere human cubrir beings su pecado con obras humanas. that wants to cover their sin by human works. ¿A quién sale más a buscar Dios? Who else does he come out to search? Al mismo ser humano que ahora también se esconde. Adam and Eve are hiding, so God is seeking Porque after dice el them. versículo 8 que oyen la voz de Jehová que se pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. So verse 8 says, and they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Fíjese cómo el pecado arruina la relación entre el ser humano y Dios. Look how sin breaks the relationship between God and His creation. Antes se paseaban con Dios en el huerto. Before they would walk in the cool of the day together. Ahora escucharon la voz de Dios y se esconden. And so now they heard the sound of the Lord walking and they went to hide. Y la pregunta sería, ¿podrían esconderse de Dios? And so the question would be, can they really hide Es from God? imposible que se escondieran de Dios. It's impossible for them to hide. En el libro de Job encontramos un pasaje precioso In the book of Job we find a great passage. que dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre Because it says that his eyes watch the ways of people. y él ve todos sus pasos. And he sees every single step. No hay tinieblas ni densa oscuridad There's no darkness or anything they can hide from. donde puedan esconderse los que hacen maldad. Where they can hide those who do wickedness. Por eso cuando Dios se pasea por el huerto, That's why when God is walking through the garden, empieza a llamar a Adán y a Eva. he begins to call out Adam and Eve. En una pregunta sencilla pero dramática. In a simple yet dramatic question. Cuando no aparecía Adán y Eva, ¿dónde estás tú? They ask, where are you? ¿Dónde estás tú, Adán? Where are you, Adam? ¿Dónde estás tú, Eva? Where are you, Eve? La tendencia del ser humano es huir de la presencia de Dios. And so human tendency is always to run away from the presence of God. Justamente lo que más necesitamos es acercarnos a Dios. But what we really need is to get close to God. Pero por causa del pecado queremos alejarnos de Dios. But because of sin, we want to run away from God. Pero Dios aparece nuevamente en el huerto, en el Edén. So God appears once again in Eden. El Dios que sabe todas las cosas. God who knows all Y things. pregunta, ¿dónde estás tú? And so he asks, where are you? Y no es porque Dios no sepa. And it's not because God Es doesn't know. porque propongo que Dios, My proposition is that God here, Dios sabiendo todas las cosas, God knowing all Dios things, está dando una nueva oportunidad a Daniel. God is just giving a new opportunity to Adam Dios and Eve. está abriendo la puerta para que el ser humano diga, pequé, God is opening the door so that they confess and say, we sinned, te desobedecí. we disobeyed you. Ahora, ¿qué quiero decir con todo lo que vengo diciendo hace un rato? And what do I mean by everything I've been saying from the very beginning? Que siempre, That always, desde los primeros días de la humanidad, from the very first days of humanity, Dios busca al que se ha perdido. God seeks for the lost. Lo primero que nos revela esta situación The first thing that this situation reveals to es us un Dios is a God, creador de todas las cosas, creator of all que things, pudiendo abandonar o destruir su creación, that he could have created his whole creation. sale en busca del ser humano desobediente. He comes out seeking after ¿Dónde estás? Le dice Dios al ser humano. So he asks Adam, where are you? Sale a buscar lo que se había perdido. He goes out to seek which was lost. Usted puede ir y buscar muchos libros de religión. You can go out searching for many religious books. ¿Y sabe lo que tienen en común la mayoría de los libros? And you know what the common denominator is among them? Que hablan de la búsqueda del hombre, el hombre buscando a Dios. That they speak one common theme, which is humanity looking for God. Empiezan a hacer una reseña histórica y ponen al ser humano buscando a Dios. And so the whole conclusion of every book is the human being looking for God. Pero hay algo que tenemos que entender hoy. But there's something that we need to understand El today. ser humano está muerto en sus delitos y pecados y no tiene interés en buscar a Dios. That all people are dead in their sins and transgressions. They have no interest in seeking for God. Quiero decirte que Dios todavía está diciendo, ¿dónde estás? I want to tell you that God is still asking, where are you? Porque si hoy estamos aquí en esta iglesia y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Because if today we have received Jesus Christ as Lord and Savior in our hearts, o si has venido a la iglesia y nunca aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, or if you're here in
your church today and Jesus Christ is not the Lord and Savior of your life. No empieza en nosotros todo esto. No empieza en nosotros. This doesn't begin with us. Esto empieza en un Dios que sale a buscar lo que se había perdido. This starts with God seeking out what was lost. Y hay muchas historias en la Biblia que pueden ilustrarnos este principio. There's many stories in the Bible that can illustrate this principle here. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 19 The Bible says that in Luke chapter 19 que Jesús iba pasando por Jericó. that Jesus was walking through Jericho. La gente empezó a juntarse para ver a Jesús. And so people began to gather up to see Jesus. Era casi imposible ver a Jesús. Almost impossible to see La him. gente lo apretaba, lo rodeaba a Jesús, quería tocarlo, quería hablarle, quería hacer algo con Jesús. People wanted to touch him. They were surrounding him. They were crowding around him. Y en esa ciudad había un hombre, And there was a man in that city, un hombre publicano, a Republican. odiado por los mismos de su nación. He was hated by his own very people that lived in the same city as Y he. no tenía solo un problema social, sino tenía un problema físico. Not only did he have a social problem, but he had a physical problem as well. Era petizo, era bajito. He was a short man. No tenemos acá ejemplo de hombres o mujeres bajitos, somos dos altos, pero ese era bajito. But this man was a very short man. Por eso dije petizo, porque en mi país los chiquitos son petizos. That's why he was very short. Y dicen en Uruguay, usted corríjame, que los petizos son compadrones. ¿No? Qué mala fama le hicieron. Gallito, muy gallito, ¿eh? Para los que no entienden, ¿no? Es siempre, Short men are very brave debe ser el problema de ser petizo de querer. because they're short. Y capaz que Saqueo era medio gallito también. So maybe this man was a little bit, of a tough Pero por man. causa de su altura se subió a un árbol. And so because he was a short man, he climbed up on top of Y the lo que tree. hace Jesús sorprende a toda la multitud. And what Jesus does surprises everybody Porque else. Jesús es el que lo ve, Because Jesus es el que lo señala, he signals him y es el out. que le dice, Saqueo, And he calls him Zacchaeus. hoy tengo que ir a tu casa. Today I have to go to your Hoy ha house. llegado la salvación a tu casa. Today salvation has reached your Saqueo house. lo quería ver, And so Zacchaeus wanted to see pero him. Jesús lo miró y lo salvó. But Jesus looked at him and Porque la said, iniciativa es de Dios hacia nosotros. because the initiative is from God Y and not por us. eso Jesús termina esta historia That's why Jesus finishes the y story. dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He finishes by saying that he came to seek which was Así que lost. lo primero que deberíamos hacer hoy So the first thing that we es have to darle do gracias a Dios. is to thank Porque God. si somos salvos, Because if we are es saved, porque Él nos miró y nos extendió la misericordia. because he looked at us and he gave mercy to us. Él es el que da el primer paso. He's the one that takes the first step. Ahora, la segunda verdad revelada en este texto So the second revealed truth in this text tiene que ver con lo que sigue, has to do with what's next, que es triste lo que sigue. which is sad, but Y cuando Dios empieza a interrogar al ser humano, when God began to ask questions to Adam and Eve, empiezan las excusas. excuses began to rise. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. And so they said we were afraid because we were naked. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Who told you you were naked? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comiences? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat from? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. And so the first excuse is from Adam. He said, the woman you gave me from the tree. Ahora fíjense cómo se rompen las relaciones. And so relationships began to break. La primera relación que rompe el pecado es la relación con Dios, la más importante. The first relationship broken is the one with God. La segunda que se rompe es la relación con nuestra esposa, o en este caso con la esposa de Adán, con nuestra familia, The second relationship to be broken is in marriage between the husband and the wife, o con los otros seres or humanos. with other human El beings. pecado rompe esa relación. Sin breaks that Habían relationship. sido creados para ser uno They had been created to be one. y ahora vuelven a ser individuos. And so now they become, they separate. Habían sido creados para trabajar juntos They had been created to work y together. ahora se hacen la culpa. But now they're blaming each La other. mujer que me diste. The woman you gave me. Y Adán fue más allá And todavía. Adam went even further. No solo yo, no solo la mujer, Not only the woman you gave es me, la que tú me diste y que fallaste sos tú. but it's the one that you gave me, so you failed by giving me her. ¿Y de qué dijo la mujer? And so what did the woman say? Eva, ¿qué respondió? What did Eve? La serpiente me engañó The serpent deceived y me, comí. and I ate. ¿Y qué dijo la serpiente? And what did the serpent Bueno, do? la serpiente no dijo nada porque no había más a quien echarle culpa, pero también fue maldecida. And so the serpent was also cursed. En este ambiente ahora tiene que vivir el ser humano. So under this environment, Adam and Eve have to En un live. ambiente donde Dios trae a
brings forth algo que no nos gusta escuchar, something that we don't like to hear, incluso dentro de la iglesia. even inside the church. ¿Sabe qué revela ahora Dios? You know what God reveals? Que es un Dios justo. That He is a just God. Y la justicia de Dios empieza a caer sobre la humanidad. And so the justice of God begins to fall upon humanity. Dios se revela ahora como un juez. And so God is revealing Himself as a judge. Vemos al Dios creador, We see God as creator, poderoso, powerful, que habla y las cosas empiezan a suceder. speaks and things are created. Vemos a Dios que derrama su amor sobre la creación. We see God giving His love over humanity. Porque cuando dice que todo es bueno, no solamente es bueno en cuanto a lo que quedó, sino es bueno porque Dios en su bondad pone en la creación. Not, it wasn't just good for in and of itself being good, but it was good because God made it good. Vemos a Dios ocupándose de las cosas y diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. And so God sees Adam by himself and He says it's not good for man to be alone. Y crea a Eva para Adán. And so He creates Eve Y for todo Adam. está bien. And everything Hay is good. para comer. There's food to eat. El hombre no tiene que trabajar tan duro, las cosas empiezan a salir con solo hacer algo. So Adam and Eve don't have to work too hard. It's very easy to get the food. Animales que no atacan, son pacíficos, tienen relación con el resto de la creación. And the rest of the animals that were created are very peaceful animals. There's no controversy in them. Pero de repente pecado. But all of a sudden sin comes Y in. el pecado no solo revela al Dios creador y amoroso, And sin not only reveals God as creator and a loving God, sino que el pecado ahora revela la justicia de Dios. but sin reveals the justice of God. Y quiero hablar un poquito de esto porque no nos gusta el tema. And I want to talk about this because we don't like to talk Se here. ha quitado del mensaje bíblico el Dios que juzga. It's been taken away from the pulpits, the God who judges. Pero Dios juzga But God judges porque aquello que daña su creación, aquello que daña lo que puso su amor en él, le da pena, le da dolor. because of which God had created, it begins to damage God's own creation. Quizás empezamos a hablar de un lado de Dios que no nos pone cómodos. And so we begin to see a side of God which is not comfortable for people. Pero capítulo 3 de la Biblia revela al Dios que juzga. Chapter 3 of the Bible reveals that it is a God who judges. Dios no es el Dios que dice, bueno, son cosas que pasan, vamos a dejarlo pasar. God will never say, it's just little things that are happening, it's okay, let them be. Dios no es el que dice, bueno, son pequeños pecaditos, ¿qué le vamos a hacer? Todos los tenemos. God is not saying there, it's just a little sins that people are committing, we're just going to leave it as is. Dios no va a decir nunca contra el pecado, bueno, eso lo hace todo el mundo, vamos a decir que no pasó nada. God will never say about sin, everybody's doing it, so let's just see what happens. Dios juzga el pecado. God judges sin. Su corazón se llena de dolor ante el pecado. His heart is painful towards sin. Y el juicio de Dios surge a esa reacción de dolor por el pecado del ser humano. So the judgment of God arises because of sinful men. Todos sabemos que habrá un juicio un día. We all know that there will be a judgment day. La Biblia lo asegura. The Bible assures Y it. a veces quizás imaginamos ese día And sometimes we might even imagine that day. con un Dios que está sentado en el trono y no sucede nada. Está ahí. With God sitting on His throne and yet nothing's happening. Y manda al infierno, y manda al infierno. And He's sending people to hell. Ese no es el Dios de la Biblia. That is not the God of the Porque el Bible. Dios de la Biblia ese día va a juzgar como siempre lo ha hecho. The day that God will judge on that day. Pero yo creo, conforme a la palabra de Dios, que va a haber dolor en el corazón de Dios. But according to what I believe is that there might be pain in the heart of God. Porque Dios no creó al hombre para que se vaya al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Because hell was not created for humanity, but for Satan and his angels. Pero por causa de pecado hay gente que va a ir al infierno. But because of sin, people will end up in hell. Toda la historia nos muestra, la historia bíblica nos muestra a un Dios que juzga con justo juicio. The whole Bible shows us a God who judges in a just way. Y acá tengan un poco de paciencia porque les voy a mandar una lista de ejemplos de eso. And so I will give you a list of examples of this. Por ejemplo, Dios revela su justicia, For example, God reveals His justice dando a conocer su voluntad by showing His will y su palabra al mundo and His word to the world a través de la nación de Israel. through the nation of Eso Israel. es justicia. That is Lo justice. dice la Biblia. The Bible says, Deuteronomio 4:5. Deuteronomy 4 and 5. Mirad, Look, yo os enseño estatutos y decretos, I teach you the statutes and decrees, como Jehová mi Dios me mandó, as the Lord had told me to, para que hagáis así en medio de la tierra, so
so that you might do in the land, en la cual entráis para tomar posesión de ella. which are you entering soon to take possession of it. Guardadlos pues So keep guard y ponedlos por obra, and do them, porque esta es vuestra sabiduría because this is your wisdom y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, and your intelligence among all the peoples, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, which all peoples will hear the decrees and say, mire esta parte, listen to this, ciertamente, certainly, pueblo sabio y entendido, wise people and understanding people, nación grande es esta, a great nation this is, porque qué nación because which nation, grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, which nation can say that they have God so close to them, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? as the Lord our God is with us? ¿Y qué nación grande And which great nation hay que tenga estatutos y juicios justos, is there that has just decrees and statutes, como es toda esta ley que yo pongo hoy por delante de vosotros? as this whole law is, which I place before you? La justicia de Dios The justice of se God revela dándole al pueblo is revealed by y a la humanidad talking to su people, voluntad y His su will, palabra. in His word. También Dios revela su justicia, God also reveals His justice, instruyendo al ser humano en su palabra. teaching people in His word. Bueno y recto es Jehová. He's good and upright. Por tanto, So then, Él enseñará a los pecadores el camino. He will teach sinners His way. ¿Se imagina que Dios no le enseña a los pecadores el camino? Can you imagine God not teaching sinners His way? Sería un acto de injusticia. Ese no es nuestro Dios. It would be an act of injustice. Dios revela su justicia cumpliendo sus promesas. God reveals His justice by fulfilling His promises. Mire lo que dice la palabra. Look what the word says. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, And you found His heart to be faithful before you. e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, And you made a covenant with Him to give Him the land of the Canaanites, del eteo, of the Hittites, del amorreo, of the del Amorites, fereceo, del jebuseo, Perizzites, and all the other, para darla a su descendencia. to give it to their descendants. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. And you fulfilled your word because you are just. Así que las promesas de Dios So then the promises of God revelan su justicia. reveal His ¿En justice. qué momento? In what Cuando time? las cumple. When He fulfills Por it. eso podemos decir hoy por hoy That's why today we can say que nuestro Dios es justo, that our God is a just porque Él God, cumple su promesa. because He fulfills His promises. No solo de esa manera se revela su justicia, Not only in that way does His justice reveal itself, también en la forma en que gobierna. but also in the way He governs. Salmo 45:6. Psalm 45:6. Tu trono, oh Dios, Your throne, O God, es eterno is eternal y para siempre. and forever. Centro de justicia A scepter of es el uprightness centro de tu reino. is the scepter of your kingdom. También Dios revela su justicia God also reveals His justice al salvar a los pecadores. by saving sinners. Dios es un Dios que salva God is a God who saves, y su justicia se revela salvando. and His justice is revealed in Dice salvation. la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma The Bible says that He will see the fruit of affliction y of His soul, quedará satisfecho. and He will be satisfied. Por su conocimiento Because of His knowledge, justificará mi siervo justo a muchos He will justify justly many, y llevará las iniquidades de ellos. and He will take their ¿De quién iniquities. está hablando aquí? Who is this talking De about? Jesucristo. Of Jesus Es Christ. la profecía sobre el Mesías. It's a prophecy of the Messiah. Dios es justo porque salva a través del Mesías. God is just because He saves through the Y Messiah. por eso cuando miramos a la cruz, That's why when we look at the cross, no solo vemos el amor de Dios, not only do we see the love of la God, justicia de Dios es revelada en la cruz. the justice of God is also Porque revealed in Dios the cross. salva. Because God ¿Y saves. cómo salva Dios? And how does He A save? través del Mesías colgado en la cruz. Through the Messiah hanging on the cross. La cruz nos habla de su justicia. The cross speaks of His justice. Cristo padeció una vez por los pecados, Christ suffered once for the el sin, justo the just por los injustos, for the unjust, para llevarnos a Dios, to take us to God, siendo la verdad muerto en la carne, but by dying in His flesh, pero vivificado en espíritu. but En vivified by the Spirit. La cruz The cross revela la justicia de Dios. reveals the justice of Y God. hay mucho más para decir de la justicia de Dios. And there's much more to say about the justice of Pero God. nuestro Dios bueno y creador But our God, who's good and He's a creator, también es un Dios justo.
He is also a just y su God, justicia se manifiesta. and His justice is Y revealed. la primera vez que se manifiesta es porque está en contra de todo lo que... And the first thing that we see is that He is against everything that is sinful. Yo sé que es un tema incómodo, I know that it might be an uncomfortable theme, pero lo tenemos que entender desde el Génesis. but we must understand it from the very beginning. Porque cuando no lo entendemos desde el Génesis, Because when we don't understand it from the Genesis, empezamos a escuchar doctrinas muy diferentes a lo que la palabra de Dios dice. we began to hear very strange doctrines from what the Bible teaches. Hoy me comentaba Mariano de una conversación que tuvo con un taxista. Today, Mariano was talking to me about a conversation that he had with a No taxi sé cuántos driver. conversan con los taxistas acá, pero converse con el taxista. Oh, usted maneja, por eso no conversa con taxista. Gracias. Pero sencillamente algo que refirió, So something that he told me, dijo, ya no es necesario arrepentirse, he said it's not necessary to repent porque Jesús ya llevó los pecados en la cruz. because Jesus took the sins on the cross. Yo no sé qué Biblia lee, I'm not sure what Bible he reads, pero yo sé que que Jesús clavó todos mis pecados en la cruz y pagó por mis pecados. I know that Jesus nailed all my sins on the cross and he paid for all of them on the Pero cross. también yo sé una cosa, But I know one thing also, que el Dios que servimos es un Dios santo. that the God whom we serve, He is holy. Justamente por santo manifiesta su justicia. And that's why He's holy, He will manifest Y His la Biblia justice. está llena de advertencias en contra del pecado. And so the Bible is full of warnings against sin. Y por eso Pablo exclama profundamente, dice que seguiremos pecando para que la gracia abunde. And that's why Paul asks and says, should we keep on sinning so that grace may abound? Y él mismo dice, no, ni lo piense. And so he answers the question, Estamos llamados a we ser santos porque nuestro Dios es santo. have been called to live holy lives because God is Y holy. usted y yo tenemos muchos problemas con esta vida. So you and I have many problems in life. Pero si hay algo que Dios nos ha dado es la fortaleza y la presencia de su Espíritu Santo para no querer pecar. But it's something that God has given us, is the presence of His Holy Spirit so that we do not sin. Y eso es justicia de Dios. And that is the justice of God. Ahora vamos a ir a un tema que nos gusta más. And now we'll enter a theme that we probably like to Porque hear. Dios nunca va a derramar su juicio Because God will never pour out His justice sin antes dar una oportunidad. without giving a chance. Pero ¿sabe cómo se llama eso en la Biblia? You know what you call that in the Bible? Que Dios dé una oportunidad antes de juzgar. That God will give you an opportunity before He judges? Gracia. It's called grace. Porque sencillamente no merecemos esa oportunidad. It's called grace because we don't deserve that opportunity. Según la Biblia, la paga del pecado es muerte. According to the Bible says that the wages of sin is Si death. entendemos esto en Génesis, lo vamos a entender en el resto de la Biblia. If we understand this in Genesis, we'll understand the rest of the Bible. Dios trajo como consecuencia del pecado su juicio, God brought as a consequence His judgment. pero ahora manifiesta su gracia. But now He'll manifest His ¿Cómo grace. Dios manifiesta su How gracia? does He manifest His grace? La gracia es algo que no merecemos. Grace is something that we don't deserve. Ningún ser humano, ni los que estamos aquí, ni los que están afuera, merecemos salvación. No human being that's ever been born deserves grace. Pero este Dios poderoso, But this Almighty God, bueno, good, santo, holy, es el Dios de toda gracia, He dice is la the Biblia. God of all Y grace. la manifiesta, ¿sabe cómo? And He manifests His grace, you know A how? través de una promesa primero. Through a promise first. Génesis 3:15 In Genesis 3:15, promete que nos habla de que habrá una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. it says that there will be enmity between the seed of the woman and the seed of the Y nos dice serpent. que esta te herirá en la cabeza, diciéndole la simiente de la serpiente. And he says, He shall bruise your head, Y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar aquel personaje. and the seed of the woman says, and you shall be bruised. His heel will bruise you. Lo primero que nos muestra el versículo 15 es una lucha. The first thing that we see is a battle. Una lucha entre estas dos simientes. A battle between both seeds. A partir de ahí se empieza a generar una expectativa sobre el Mesías. From this Genesis 3:15, we see the announcement of the Messiah. Todo ser humano está viviendo con esa expectativa a medida que van pasando los años. Every human being is living under that waiting for the Messiah promise. Por eso el capítulo 4 ya vemos el primer asesinato. That's why in chapter 4 we see the first murder. Quizás Satanás pensó que Caín era la simiente de la mujer. Perhaps Satan thought that Cain was the seed of the woman. Después aparece Noé como el posible salvador. And then Noah comes out as a possible savior. Y así sigue avanzando el tiempo, pero hay una expectativa en la humanidad basada en esta promesa. Time goes by and there's an expectancy through the promise that we see in Genesis. Pero la segunda parte
del pasaje But the second part of the passage nos ofrece, nos promete una victoria. offers us a victory. La simiente de la serpiente The seed of the serpent, iría en el calcañar a aquella persona, he would bruise his heel. it según says. las ideas de la época. According to the ideas of the En time, el calcañar había, era una zona vital. on the heel was a vital part of your body. Y la gente podía morir si alguien era herido en el calcañar. And people could die if they were hurt in the heel part of the foot. Está en las historias griegas. ¿Cómo era? Me olvidé, ahora sí me acuerdo de esa historia. Aquiles, el tendón de Aquiles. Gracias. So the Achilles, Lo estaba pensando en griego y en hebreo y por eso no me acordaba. Gracias. Que la historia, ¿verdad? Ese no perdía nunca, pero resulta que le dio un flechazo al tendón y perdió. And so in Greek mythology, you have that guy got an arrow in his Achilles tendon, and he died. Eso es una antigua creencia. That was an old belief. Dios la toma esta creencia para decir, mire, And so this belief, yo le prometo un Salvador. and God says, I promise you a Va a venir Savior. de la simiente de la mujer, He will come from the seed of no the de la woman, simiente del hombre, not from the seed of the de la man, simiente de la mujer. from the seed of the woman. Dios mira hacia el futuro y dice, una mujer va a concebir virgen y dará luz. He sees in the future and he says that a woman will give birth to a son. Esa simiente That seed va a llegar a un punto que va a ser herido en el calcañar. will come a time that he will be bruised in his heel. Va a aparecer una herida de muerte. It'll be as if he died. Y la simiente de la mujer, And the seed of a woman, que parece débil, which might look weak, que lo van a ver como desfigurado, como herido de Dios en la cruz. and they're going to see him on the cross as disfigured. No es solo otra cosa que el Mesías. He's not none other than the Y Messiah. hay una promesa sobre eso. And there's a promise on Le that. va a pisar la cabeza a la serpiente. He shall bruise the head of the serpent. Usted quiere matar a una serpiente, le digo por si va al campo. If you ever want to kill a snake, No trate de pisarle la cola, no trate de partirla en medio, sigue viviendo. don't step on the tail, at the very end of the tail, or in the middle. La única manera de matar a una serpiente es dándole en la cabeza. The only way you can kill a real snake is if you step on the head. Y Dios ya lo sabía, ¿no? And God knew that. Pero también está hablando de lo espiritual. But he's speaking of the spiritual Porque en as la well. cruz, Because life, la Biblia me dice the Bible tells me que aquel que la humanidad lo vio como herido, como derrotado, that what people saw as disfigured, as beaten up on the cross, resucitó el tercer día he was resurrected on the third day. y puso por evidencia todos los demonios que estaban creados. And he displayed all the demons publicly Lo that were mostró there. porque le ganó en la cruz. Because he defeated them on the No solo cross. venció la muerte, Not only did he fue defeat el the death, momento en que le pisó la cabeza a la vieja serpiente. but when he stepped on the serpent's head. Y aquí en Génesis ya se da esa promesa. But in Genesis we have the promise. ¿Y qué es esto que no, qué es esta promesa que no es gracia? And what is this promise, which is to all grace? La gracia de Dios manifestándose, The grace of God being manifested, dándole a la humanidad una oportunidad a pesar del pecado. giving humanity a chance in spite of sin. En este versículo primeramente se establece el principio que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. We see a principle established here that it's all through the Bible. La expectativa de un redentor, The waiting for a redeemer. de alguien que iba a venir a salvarnos. Somebody that was going to come and save. Segundo, se establecen los parámetros por los cuales Dios habría de redimir a su pueblo. Second, we see the parameters which were established by God so that he would redeem his people. No tenía que ver con lo que el hombre iba a hacer. It had nothing to do with what people were able to Nuevamente do. tiene que ver con lo que Dios ha hecho. It has to do with what God can do. La salvación no es por lo que el ser humano quiera hacer. Salvation is not something that man is looking for. Entendamos esto, iglesia, desde We Génesis. need to understand this from La Genesis. salvación es lo que Dios hizo por el ser humano. Salvation is what God has done for people. En tercer lugar, In third place, se establece el fundamento de una victoria. what is established here is the foundation for victory. La victoria del reino de Dios. The victory of the kingdom of God. Jesús también lo dijo. Jesus also Las said, puertas del Hades no prevalecerán contra mi the iglesia. gates of Hades will not prevail against the church. La iglesia, el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, The body of Christ, the people of God, está marcado por la victoria. are marked by victory. Por una sencilla For razón. one simple reason. Porque el que nos dio la victoria es victorioso. Because the one who gave us victory, he's Le victorious. pisó la cabeza a la serpiente. He stepped on the serpent's head. Pero hay algo más que hace Dios y manifiesta su gracia. But there's something else that God does to manifest his grace. Está en el versículo 21. And it's in verse 21. Y Jehová Dios, This- dice el versículo,
Then the Lord God hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. He made for them tunics of skin and clothed them. Qué extraño, Kind of strange. Pero ¿se acuerdan que ya se quisieron vestir a Adán y Eva? Remember that Adam and Eve tried sewing fig leaves and clothing themselves? ¿Cómo lo hicieron? How did they do it? Con hojas. With fig leaves, right? Fíjense cuántas cosas revela Génesis. Look what Genesis is revealing here. Aprendieron a hacer ropa, They learned to make clothes, aprendieron a coser to sew, y se vistieron mal, and they got dressed pretty bad porque esto a Dios no le gustó. because God did not like that. Ahora es Dios que terminada la promesa And so now God finishes His promise. sigue mostrando su gracia He keeps on showing His grace, y los viste and He clothes them con pieles de animales. with animal skins. La escena quizás no es muy linda, pero sigue mostrando la gracia de The Dios. scene might not be too appealing to the imagination, but it shows the grace of God. Porque algún animal murió Because animals had to die para poder vestir al ser humano. so that Adam and Eve could be clothed with the skins of the animals. Dios rechazó las hojas de higuera God rejected the fig y leaves, le hizo ropas de pieles. and so God made them clothing from the Y animals. recuerden que a partir de aquí es echado el ser humano del jardín del Edén. And remember, from here on, Adam and Eve are expelled from the Garden of Y Eden, empieza a andar por el mundo. and they began to walk about in the world. Y yo quiero imaginarme esa And escena, I want to imagine that scene porque es una escena dura y impactante because it is a crucial scene, y que nos enseña mucho. and that teaches us a lot. Porque usted imagínese a Adán y Eva saliendo del Edén, Because you can imagine Adam and Eve being expelled from the Garden of Eden, vestidos ahora clothed con pieles de animal. with animal skins. Y esa piel tenía sangre, And that animal skin had blood porque animales murieron. because animals had to die. Cada vez paso que daban, And every step they took, les recordaba aquello, it would remind them el pecado dañando la creación de Dios, their own sin ruining the relationship they had with el God. pecado dañando su relación con Dios. Their sin broke their relationship with En God. cada paso que iban a dar fuera del jardín del Edén, And every time they took a step further away from the garden, iban a recordar el sacrificio de sangre. they would remember the sacrifice that was by shedding of blood. Y además de eso, And one more thing, estaban contemplando hacia el futuro. they were trying to contemplate in the future. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? Remember when we tabernacle? ¿Qué es un tabernáculo? What is a tabernacle? Es una carpa que se lleva de lugar en lugar, ¿sí o It no? is a tent that you build up, then you bring it down and you travel with it. ¿Cómo estaba cubierto el lugar santo y el lugar santísimo? How was the holy place and the most holy place covered? De pieles de animales. Of animal skins. Había varias capas de pieles de A animales. lot of layers of animal Y skin. no solo eso, And not only that, en ese lugar santísimo in that most holy place, había una caja de oro, there was a box, a square box, llamémoslo así fácil, en donde en la tapa and where in the lid había dos querubines there was two cherubims que con dos alas se tapaban los ojos. had two wings covering their faces, Y las otras dos cubrían, and with the other two they would cover. se tocaban unas con They las would otras. touch each wing with the other cherubim. Habría tanto para decir esto, There's so much to say about pero this. recuerde que estaban en el lugar santísimo But remember that this is in the most holy place. y ahí se manifestaba la presencia de Dios. And there, the manifestation of God would be revealed. Y ahí adentro había, ahí en esa tapa se derramaba sangre una vez al año. And on top of that box, on the lid where the cherubim were, once a year they would sprinkle blood on El it. sumo sacerdote entraba The high priest would enter con la sangre de un animal muerto with the blood of a dead animal. y pedía por los pecados del pueblo una vez al año. And he would intercede for the sins of the people Y once aquellos a year. querubines estaban con sus ojos tapados And so the cherubims had their faces covered, y no miraban la sangre, and they couldn't see the blood. tapaban sus ojos. They would cover their faces. Aquel lugar era santísimo, no santo. That place was not just holy, but it was the most holy place. Adán y Eva Adam and Eve empiezan a mostrar aquello del futuro, began to show a little bit of the future caminando por el desierto, by walking in the desert. por los lugares donde buscaban un lugar donde estar. And wherever they would walking to and fro to
to live, cubiertos de pieles de animales, covered with animal skins, como estaba cubierto el tabernáculo, as the tabernacle had been covered, y pudiendo ver la sangre de aquellos animales que murieron por ellos. and being able to see the blood stain of the animals that were sacrificed in their place. Y en el Edén quedaron cuidando el árbol de la vida. And so, and Eden was left guarding the tree of life, Querubines y cherubims, una espada and a sword that would go para que toward nadie pueda entrar. so that nobody could enter Eden. Eso era la triste realidad de lo que tenían que vivir los seres humanos. And so that was a sad reality that humanity now, Adam and Eve, had to live under. Pero ¿qué estaba mostrando Dios? But what was God showing in all this? Que se necesitaba un sacrificio para cubrir el pecado del humano. That there needed to be a sacrifice to cover the sins of the people. Por eso todo el sistema de sacrificio fue dado a Israel. And that's why all the system of sacrificing animals Pero was given aún to así Israel. eso no era suficiente. But even that was not sufficient. Y durante toda la historia se ven animales siendo sacrificados una y otra vez por los pecados de las personas. And so through the story of the nation, we see animal after animal being sacrificed for the sins of the people. ¿Cuál es la diferencia entre las hojas de higuera cocidas y los animales, las pieles de los animales? So what is the difference between the fig leaves and the animal skins? Primero quiero decirte esto para ir terminando. First, I want to tell you this before I El finish. ser humano Human beings debe tener una vestidura adecuada con la cual cubrirse should have an adequate clothing in order to be dressed, para poder llegar a Dios. to be able to reach God. Porque nunca el ser humano Because never will any man va a poder llegar a Dios a través de sus obras. will be able to get to God under his own works. Tenemos que presentarnos ante Dios We need to come before God tal como somos as we y are, somos pecadores. and we are Y sinners. nada de lo que hagamos And nothing that we can do va a llamar la atención a Dios can call the attention of como God, para darnos una salvación por obra. as if God could give Y us eso es una salvation by buena our noticia. works. Lo segundo, The second thing, que esa cobertura de las hojas de higuera, the covering of the fig leaves, al ser preparada por las manos del ser humano, by being made by Adam and Eve, Dios no la acepta. God doesn't accept it. Dios no la toma en consideración. God doesn't consider them. Dios es el que proporciona la ropa para cubrir la desnudez. God gives them clothing to cover their nakedness. La vestidura idónea, The right type of la clothing, cobertura adecuada para acercarse a Dios, the right covering to get close to God, es provista única y solamente por la muerte de Jesucristo. is provided only and only by the death of Jesus Christ. Gálatas nos dice, Galatians says, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. because we are all sons of God by faith in Jesus Christ. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, All those who have been baptized in Christ, de Cristo sois revestidos. with Christ you have been clothed. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, That's why when we approach no God, nos acercamos con nuestras obras de we justicia. don't come with our own A Dios no righteousness. le interesa eso. God doesn't like that. Nos acercamos revestidos de la justicia We divina are covered by divine que nos righteousness, ha sido dada por Cristo which Jesús. has been given by Jesus Christ. Entonces ahora So then now, no tenemos que salir del Edén, we don't have to come out of Eden, ni tenemos que esperar que alguien entre por nosotros al lugar or do santísimo. we have to wait for a high priest to go into the most holy Ahora nos place. presentamos ante Dios Now we can go en before el God nombre de Jesucristo in the name of y Jesus Christ, revestidos de la justicia de Jesús. and covered by the righteousness of Y Jesus podemos, Christ. como dice Hebreo, And we can, as Hebrews says, acercarnos confiadamente al trono de we can gracia, come close to God to the throne of grace, donde vamos a alcanzar where we misericordia. will have mercy from God. En él, dice Efesios, tenemos seguridad y acceso con confianza. Ephesians says that we have access and confidence that we can get close to God. Por eso, hermano querido, That's why, beloved brother, tenemos que entender el Génesis para comprender estas tres we verdades need to understand Genesis to understand these three que truths están explicadas en toda la that are Biblia. explained all over the Bible. Dios es el que toma la iniciativa. God makes the first step, the Nuestro initiative. Dios salva. Our God saves. Nuestro Dios es un Dios que Our salva. God is a saving Dios God. ha hecho todo para salvarnos. God has done everything to save us. Aunque no lo merecíamos, Dios toma la iniciativa y sale a buscar lo que se había perdido. We did not deserve it, but God came seeking for us. Hoy estás aquí en la iglesia. Today you are here in church. Has sido salvo por causa de Jesús. You've been saved by Jesus Christ. No porque nosotros quisiéramos ser salvos. Not because we were looking for Él nos salvation. llama a salvación. He calls us to Él save toma us. la iniciativa. He takes the Y hace initiative. 2000 And años 2,000 years la ago, historia no quedó solamente en aquello del Edén. the story was not
just on pause in Eden, ni en figuras del Antiguo Testamento. nor in figures of the Old Testament. Hace 2000 años nos dice la Biblia 2,000 years ago, the Bible que el says Verbo se hizo carne that the Word became y flesh habitó entre nosotros. and dwelt among us. El Hijo de The Dios, Son of God, Dios hecho hombre, God made man. decide revestirse de humanidad He comes to be clothed with human in a sin human dejar body, de ser Dios without letting go of His divinity y cargar en él los pecados de todos nosotros, and taking all of our sin from porque Him, eso es justicia también. because that is justice as Pero well. abre su gracia And so He opens y His la grace, derrama sobre la humanidad. pours it on people, Y en la muerte en la cruz and on His death on the nos cross, dice que todo aquel que llega a él it says all who come to Him puede ser salvo. can be saved. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Isn't this amazing? ¿No es tremendo todo lo que Dios ha hecho? Isn't all this amazing what God has done? ¿No Génesis revela un Dios maravilloso? Does not Genesis reveal an amazing God? Era aquel que aquella historia nos cuenta que por causa del pecado nos separamos de Dios. So the story reveals that we have been separated from God because of sin. Pero ese Dios desde antes de la fundación del mundo ya había hecho un plan. But this God, before the creation of the world, He had already ¿Sabe cómo se planned out a plan. le llama a Génesis 3:15? You know what they call Genesis 3:15? Protoevangelio. The proto-evangelium. Como a Isaías 35, a Isaías 53. As Isaiah 53. ¿Sabe por qué? You know why? Porque aquí está el mensaje de salvación. Because here we have the message of salvation. Dios, God, creador de todas las cosas, creator of all things. Dios que hizo todo perfecto, God made everything perfect. decide dar un paso adelante He makes the first step y salvar al ser humano que decidió desobedecerle. and save sinners that disobeyed Him. Y antes de la gracia manifestó su justicia. And before grace, He manifested His justice. Porque Dios es justo. Because God is just. Tiene que castigar el pecado. And He has to punish sin. Pero no deja de ser bueno But He's still good y derrama su gracia sobre nosotros. and pours out His grace on us. La mayor manifestación The greatest de manifestation la gracia de Dios of the grace of God es la cruz. is the cross. Ahí se abren las puertas de salvación. There, the doors of salvation. Podemos ponernos de pie. If we can stand to our feet now. ¿No te daría gana en este momento de adorar al Señor Wouldn't you want to worship the Lord right now por lo que Él es, for who He is? pero también por lo que ha hecho por nosotros? But ¿Por qué also no? praise Him for what He's done for us. Why not? Salvación viene de Dios Salvation is of God, y nosotros debemos estar agradecidos. and we should be thankful for that. Hoy dejamos esto de Génesis, So today we leave this of Genesis. pero es necesario que vayamos y vayamos y vayamos una y otra vez a Génesis. But let us come back to Genesis over and over again. Porque si no hemos entendido lo que pasó en Génesis, no vamos a entender la cruz. Because if we don't understand what Genesis says, we will not understand the cross. Ahora que hablamos un poco de la manifestación de la naturaleza de Dios So now that we have spoken of the nature of God, y pudimos repasar que Dios es creador, poderoso and we were able to see that God is almighty, y que también es bueno, and that He's also good, pero hoy vimos que es justo but also we saw that God is a God of justice, y que ha manifestado su gracia and He has manifested His grace para darnos una nueva oportunidad, to give us a new opportunity, donde Dios sigue diciéndonos, where God still says, ¿dónde estás? where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Por qué te escondiste? Why are you hiding? ¿Por qué se ha roto esta relación? Why is this relationship broken? ¿Dónde estás? Where are you? Y yo sé que muchos de los que estamos aquí And I know that many of us that are here, tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. we have Jesus Christ as Lord and Savior. Eso es algo tremendo y maravilloso que viene de Dios. That is great and amazing on behalf of God. Pero también nos da una gran responsabilidad, But it also gives us a great responsibility, porque Dios sigue siendo justo. because God still is a just Y esa God. justicia debe estar manifestada en nuestra vida también. And that justice should be revealed in our lives as well. La pregunta es si así estamos viviendo. The question is that how we're living? Y si no tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, And if Jesus Christ is not your Savior or your Lord, Dios sigue preguntando God still asks a través de Génesis, through Genesis, ¿dónde estás? where are you? Dios ya ha dado el paso
God made the first step. Dios ya ha hecho provisión para la salvación. God has provided salvation. Y ahora te queda contestar. Now it's your time to answer. ¿Dónde estás? Where are you? Si hay alguien entre nosotros If there's anyone here amongst us que quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, who wants to submit their lives to Jesus Christ as Lord and Savior, dejar de esconderse, stop hiding. tratar de cubrirse con su propia ropa, Try to cover yourself with your own clothing, con su propia forma de pensar, with your own way of thinking, con su propia justicia. with your own justice. Si hay alguien que quiere presentarse ante Dios, There's somebody that wants to come before God, no como orgulloso, not as proud, pensando que puede salvarse por sí mismo, that you can probably save yourself, sino como humilde, but as a humble man, que necesita de la gracia de Dios. which you need of the grace of God. Hoy hacemos el llamado. Today we make that Un call. domingo más One more time, hacemos el llamado we make the call. y hablar y preguntamos, And we ask, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? do you want to submit your life to Jesus as Lord and ¿Quieres Savior? entregar tu vida a Jesucristo? Do you want to give your life to Jesus Christ as Lord and Savior? ¿Hay alguien que quiere hoy entregar su vida a Jesucristo? If there's anyone here that wants to do that today, Estamos haciendo el llamado. we are making the call. ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Hoy es el día. Today is the day. Hoy es el día que Dios salió a buscar Today is the day where God is out looking for you. y te pregunta dónde estás. And He asks, where are you?